Me da mucho gusto recibir al músico, profesor y director de orquesta mexicano, Horacio Daniel Franco. Él es parte del Consejo para rescatar la memoria histórica, cultural de este país, que encabeza Beatriz Gutiérrez Müller, que es la esposa de Andrés Manuel López Obrador. Ella no dijo, ya anunció, incluso no es noticia, usted ya lo sabe, que ha dicho: no voy a ser primera dama, no voy a ser esa figura de acompañamiento con el presidente, voy a ayudar al presidente en esta área, y ha integrado un consejo asesor, un congreso honorífico para llevar a cabo estas tareas. Y contacté a Horacio Franco, miembro de este consejo asesor de la Iniciativa para la Memoria Histórica y Cultural de México, para que nos explique de qué se trata. Nomás dimos la información, pero quisiera que nos explicara más cómo van a trabajar y de qué se trata esta iniciativa. Te saludo con mucho gusto, mi estimado Horacio, bienvenido a Proyecto Puente, ¿cómo estás? Sí, Luis Alberto, pues es un honor y un regalo enorme del Día del Músico para mí hablar contigo, porque siempre te he admirado mucho, soy un seguidor de Proyecto Puente, como lo sabes, y bueno, pues estoy muy bien, muy feliz de estar platicando contigo, con el público, pues de todo el país, de Sonora, que un estado al que adoro y he estado mucho, ¿no? Y muy contento por estar en esta comisión, Gracias. en este consejo. Igualmente, mi estimado, un honor acá Gracias. tenerte, escucharte. ¿De qué se trata? A ver, porque es, creo, algo histórico también el papel que va a jugar la esposa del presidente en turno, y que se va a dedicar a rescatar la cultura junto con ustedes. ¿Para qué? Mira, ella lo dijo en su discurso, que un país amnésico es un país enfermo, pues, ¿no? Y claro, yo estoy de acuerdo con ella y estoy de acuerdo que siempre un pueblo sin conciencia y sin memoria histórica es un pueblo que olvida fácilmente y se deja realmente vilipendiar, se deja sobajar, pues se deja mangonear por gobiernos, se deja mangonear por medios tácticos, se deja mangonear por creencias, por supersticiones, etcétera, etcétera. Cuando finalmente todas esas supersticiones, cuando toda esa conciencia, cuando toda esa, todo eso malo que tenemos primero, ¿no? La no conciencia, las supersticiones y la degradación que tenemos como sociedad, ¿no? El vernos diario confrontados con la cuestión del crimen organizado, de los asesinatos, de la impunidad, de la corrupción, de la indolencia, etcétera, etcétera, hace que finalmente seamos un pueblo cabizbajo, un pueblo con mucho sentido de lo que queremos para nosotros, pero muy poca capacidad de expresarnos porque no tenemos esa conciencia histórica de quiénes somos, esa riqueza cultural. ¿Para qué nos sirven tantas pirámides? ¿Para qué nos sirve tanta comida como patrimonio mundial de la humanidad? ¿Para qué nos sirve ese ingenio que tenemos como pueblo, verdad? Tergiversando el lenguaje con el doble sentido y el albur que ningún otro pueblo latinoamericano ni los españoles tienen. Nosotros somos extraordinariamente rápidos con el pensamiento, somos trabajadores, somos industriosos, pero ¿de qué nos sirve todo eso si somos un pueblo de conquistados por un gobierno corrupto, por potencias extranjeras que nos vienen a saquear, o por nosotros mismos, ¿no? Que nos saqueamos? Yo creo que en ese sentido hay mucho que hacer, hay mucho que reivindicar de la memoria, de la memoria histórica, de la memoria cultural, para que finalmente seamos un pueblo con más armas para defendernos y construir una mentalidad crítica a partir de acervos que están tangibles o que están intangibles también, pero que finalmente no se tienen acceso. Y yo creo que el hecho de reivindicarlo y de trabajar en ello va a hacer posible que seamos un pueblo con una mentalidad más crítica, con una memoria histórica, una memoria cultural mucho más aguda y generalizada de lo que tenemos ahora, porque nosotros somos conscientes de ello, pero tampoco hemos podido hacer nada para combatir la corrupción, tampoco hemos hecho nada para combatir la impunidad, pero en un momento dado yo creo que un pueblo con sentido crítico es un pueblo con mucho más porvenir y mejor futuro. ¿Qué va a ser este consejo? ¿Cómo van a ser los trabajos? Ese es el contexto, es la presentación. ¿Qué van a rescatar, por ejemplo? ¿Qué tipo de memoria para explicarle a la gente que no está muy vinculada con estos temas? ¿Por dónde van a empezar, por ejemplo, Horacio Franco? Mira, no hemos definido realmente una línea general a partir de ellos, pero ya cada uno de nosotros, hablé con Elena, hablé con Cristina Barros, pero cada uno de nosotros tenemos, y en mi caso yo lo voy a enunciar, te lo voy a enunciar a ti y al público, de qué es lo que tenemos en mente. Yo estoy como músico
consciente, por ejemplo, de que hay muchísimas, tanto música clásica, de música tradicional, no, de música indígena mexicana, que es obviamente uno de los grandes bastiones, o tendría que ser uno de los grandes bastiones culturales en México. Digo, yo ahí en Sonora, la última vez que fui, estuve dando un concierto en Ciudad Obregón con los maestros indígenas de la danza del venado, por ejemplo, ¿no? Con grandes músicos allá, que son finalmente músicos que se ven como, en cierto sentido, como un bono demagógico, un bono antropológico, pero que deberían de tener mucho mejor condición de difusión de su trabajo, ¿no? Y mejores condiciones de vida, obviamente, ¿no? Que es lo que estoy propugnando también a la Secretaría de Cultura para este sexenio, ¿no? Que viene, para que le den a todos los músicos mejores condiciones de vida, ¿no? Seguridad social, etcétera. Pero bueno, eso es otra cosa. El hecho de, por ejemplo, de documentar toda esa música, la música tradicional de los indígenas, el hecho de, por ejemplo, rescatar partituras virreinales que están en las catedrales, la mayoría de las veces muy olvidadas, o que no hay acceso a toda la gente para eso, porque no las han transcrito, ¿no? O, por ejemplo, el mejor compositor del virreinato, de los mejores compositores del virreinato, de por sí no éramos una potencia musical en ese entonces. La Iglesia tampoco permitió la entrada de muchas de las corrientes europeas en el siglo XVII, XVIII, porque lo único que querían era indoctrinar, y cualquier cosa que no fuera sacra era penada, dijéramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hizo falta mucho nivel y muchos músicos, muchos compositores más vanguardistas en la Nueva España. Pero hay uno que se llama Juan de Lienas, que es para mí de los mejores compositores que tuvo el virreinato. Pues toda la música de Lienas, casi toda la música a la que se pudo tener acceso, se la llevaron a Estados Unidos. Está en la Mulberry Library de Chicago, y no hay en México acceso a ninguna de estas partituras, ¿no? Y no se ha grabado por grupos mexicanos, por ejemplo. Lo importante es que toda esa música no es que nada más sea de nosotros, no es un chauvinismo, un patrioterismo idiota, es que debería estar aquí, porque es música de aquí, que se escribió aquí en México, ¿no? En la Nueva España, y pues esa música se tiene que traer, ya sea que si no quieren soltar los manuscritos originales, pues que los dejen microfilmar, o que los dejen escanear, y ya en un momento dado se van a transcribir y se van a grabar y se van a dar a conocer. O sea, ese es un patrimonio de nosotros. Mucha música no editada de compositores ya del siglo XIX y del siglo XX, como Ponce, no, muchos manuscritos de Ponce o sea, hay mucha gente que lo está haciendo, pero esa gente no está aglutinada, dijéramos, en un proyecto para poder ponerlo en una plataforma única. Por ejemplo, los órganos históricos del país, ¿no? En México tiene muchos órganos históricos que han sido bien o mal restaurados, algunos muy mal, algunos muy bien, como los de la Catedral Metropolitana, y yo quiero integrar también un consejo para la restauración de órganos encabezado por gente que lo ha hecho, y que lo ha hecho bien, que no necesariamente es gente de México, es gente, digo, que la mayoría de los que han restaurado órganos son gente extranjera, porque aquí en México no hay esa carrera de restauración de órganos. Muy poca gente lo ha hecho, pero se necesita un montón de fuerza aglutinadora para poder restaurar todo eso, pues, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Música indígena, música del 19, música del 18, del 17, órganos históricos, bla, bla, bla. Interesante. Entonces rescatará la música desde la Nueva España, es decir, hasta la música indígena, música que en ese momento tuvo una repercusión social, por lo que veo, y que quedó en el olvido, pero atraviesa también hasta el siglo pasado, por ejemplo, no sé, Horacio, es decir, algunas otras obras también de artes, música. ¿Qué otros aspectos, por ejemplo, integra la memoria cultural? Pues siglo XX, Luis Alberto. En el siglo XX hay muchas cosas que están finalmente, que no es que estén olvidadas, es que están muy segregadas, están disgregadas en un caos informativo, o en un marasmo de información también. Como tú lo sabes, el Internet es un marasmo de información, donde finalmente tienes o no tienes acceso si sabes a dónde acceder y sabes cómo acceder. Entonces, en ese sentido, porque la memoria histórica, por ejemplo, de la documentación de casos ya muy recientes como Ayotzinapa, Tlatlaya, etcétera, etcétera, ¿no? Bien lo del 68, que ahora sí se organizó muy bien, porque fueron los 50 años, pero tenemos muchos otros periodos y etapas también de la historia, donde finalmente yo siento que, por ejemplo, la tergiversación de la historia a partir de una versión oficial
obviamente es una cuestión que nos tiene también a los mexicanos muy confundidos. Muy poca gente sabe que, por ejemplo, la independencia de México fue una independencia que le combinó solamente a los criollos y a la gente de clase alta, porque si hubiéramos sido colonia española, en un momento dado hubiera entrado aquí la Constitución de Cádiz, por ejemplo. Y la Constitución de Cádiz, que era una copia de la Constitución francesa después de la Revolución, otorgaba a todos pues derechos derechos e igualdad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y lo mismo lo dijo López Obrador ese día, la esclavitud no se abuela en la independencia, se la abolieron un siglo después, pues, ¿no? En realidad. Pero en ese sentido hemos tenido muchas etapas históricas tergiversadas, ¿no? En realidad, ¿quién fue Benito Juárez? ¿Cómo operó bien Benito Juárez? Hay muchos puntos de vista, obviamente, que son respetables, pero son versiones no oficiales. Yo creo que ya tendríamos que enfrentar y que confrontar una versión histórica mexicana con la realidad, ya no con ficciones como las que seguimos viviendo hasta ahorita, pues, ¿no? Hemos sido una dictadura perfecta desde hace muchísimos años y no nos hemos dado cuenta, pues, ¿no? O sea, navegamos con bandera de democracia cuando tú bien sabes y cuando todo el público sabe y todos ellos, los gobernantes, saben que no es así. Totalmente de acuerdo. Eso en la cuestión de la música, pues van a tener mucha chamba, Horacio, porque también se van a rescatar, por ejemplo, obras que estén en México, no sé, obras artísticas de arte en otros países. Se hablaba del penacho, por ejemplo, que pueda incluso o pelearse también para traerse. ¿Es así? Va más allá de lo que podemos ver por lo que veo el proyecto, Horacio. Pues mira, ojalá que en un momento dado se logren esos tratados, esta cuestión de estos acuerdos que para traer el penacho de Moctezuma o no, o sea, finalmente son símbolos muy importantes de la cultura y de la mexicanidad que finalmente tratamos de reivindicar. Yo siempre lo trato de reivindicar en un momento dado, pero bueno, obviamente ya sean acuerdos internacionales de más alta envergadura, por ejemplo, el penacho de Moctezuma, que bueno, pues obviamente son cosas que nos pertenecen, pero que habría que hacer los tratos, ¿no? En ese sentido, yo no estaría tan seguro todavía, porque no nos esto se instaló ayer o antier, no, bueno, el lunes, y en un momento dado todavía no tenemos que tener reuniones, obviamente, y nosotros lo único que vamos a hacer, como yo pienso que como consejero, es proponer este tipo de proyectos que te dije a ti, que ya se los dije al público, y que obviamente quienes operarán todo eso, ahí tendrá que operar la Secretaría de Relaciones Exteriores muy fuertemente, ¿no? Con Marcelo Ebrard, o en la cuestión de los órganos históricos tendremos que tener también un consejo, o en las partituras, la transcripción de partituras, el CENIDIM, que es una institución del Instituto Nacional de Bellas Artes, para que varios musicólogos, y si no los tienen, que los contraten, ¿verdad? Se tiene que dar el presupuesto para que ellos trabajen y hagan las investigaciones pertinentes y necesarias. Esto va a llevar años, porque si de por sí lo han hecho a cuentagotas, porque se tiene un presupuesto austero en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que si se va a coordinar, no vamos a tener los resultados así rápidamente, más que solamente con la obra que ya está hecha. Ahí sí se puede aglutinar rápido y se puede empezar a poner una plataforma digital, por ejemplo, pero obviamente eso va a costar dinero y va a costar mucho esfuerzo y muchas horas, hombre, que el CENIDIM, por ejemplo, contribuya con eso. Este esfuerzo se va a cristalizar y se llevaría, por ejemplo, a una especie de museo. ¿Se va a hacer un museo, un área o cómo para dónde se llevaría todo lo rescatado? Pues bueno, mucho va a ser virtual, porque sí, obviamente de nada te sirve tener un museo con partituras o una biblioteca con partituras. Si, por ejemplo, ya vas a tener muchos incunables, me imagino, ¿no? Que no van a ser tampoco de acceso al público así tan fácil, porque son libros que se maltratan mucho, ¿no? Y en un momento dado, vas a tener muchos manuscritos que también son como el polvo, ¿verdad? Que son muy delicados. Y ponerlos en un museo, pues bueno, tú ves una partitura y no te dice nada. Lo importante de este rescate es digitalizarlo, hacerlo asequible a toda la comunidad musical de todo el mundo. Hay una plataforma que se llama IMSLP, son las siglas, que es la biblioteca virtual más grande del mundo, ¿no? La más grande de todo el mundo, con toda la obra ya de todos los grandes compositores. Entonces podríamos hacer ahí una intervención. Tú puedes subir las partituras que quieras, ¿no? Entonces podemos hacer una intervención de música virreinal mexicana, de música del siglo XX mexicana, que se pueda
se pueda catalogar tanto, o se pueda buscar tanto por el nombre del compositor como por por el rubro al que pertenece. Eso es, dijéramos, entre comillas, fácil de hacer, pero lo tienes que hacer, y son miles y miles de obras. Estamos hablando de obras de cinco siglos de música. Pues está muy interesante, en verdad, Horacio. Estaremos platicando contigo. Por lo pronto ya tenemos un acercamiento al trabajo que harán, que por primera vez se le apuesta desde el inicio también de un sexenio a la cultura, a las artes, a través de este consejo, y por primera vez lo va a encabezar la esposa del presidente, que no va a jugar un papel de ornamenta, sino de impulsora del rescate de la música, de las artes, y yo creo que esto es, insisto, muy sano en medio de todo lo que vive el país. Hay que apostarle a las artes, a la música, a la cultura, como parte de una base formadora social, Horacio. Yo creo que es muy, Pues sí, muy sano, muy sano lo que se está claro. haciendo, y pues estaremos al pendiente. No sé si quieres agregar algo más, Horacio, para Pues sí, finalizar. no, que eso habla perfectamente muy bien de que finalmente un cambio, una transformación, no puede ser transformación si hubiera seguido realmente esta ignorancia a la cultura, esta desfachatez que tuvo este gobierno que acaba de arrinconarnos en un callejón sin salida finalmente, ¿no? Porque sabes que duele más, y mira, yo te hablo y he tenido trabajo que me ha dado no este gobierno precisamente, sino muchas instituciones de este gobierno con gente que aprecia mi trabajo, pero en un momento dado duele más que alguien te ignore, que en ese sentido una presidencia, unas secretarías de cultura o instituciones culturales, altos mandos, ignoren lo que está haciendo la comunidad y no te tomen la palabra y no te escuchen. Duele más eso que no te den a que no te den trabajo, fíjate. O sea, el hecho de no tener chamba, como a muchos artistas les pasó en este sexenio, cayó muchísimo la producción musical, cayó muchísimo, pese a que el FONCA estuvo trabajando, que a mí me lo ofrecieron, te lo comento, a mí me ofreció López Obrador, a través de Alejandra Frausto, la futura secretaria de Cultura, me ofreció el FONCA. Yo dije que no, porque yo no soy funcionario, yo soy un artista, y después de ser diputado constituyente me di cuenta, aquí en la Ciudad de México, en 2016 me di cuenta que lo menos que yo quiero hacer, y la infelicidad que me puedo producir un cargo público, es un horror. Esto no es un cargo, lo de la comisión esta finalmente soy consejero, pero no tengo un cargo público, ¿no? Y en ese sentido, pues me di cuenta como diputado constituyente, y te lo puedo asegurar también, que si la cultura y las artes a los políticos de verdadera cepa, pues no les importa tanto más que como un bono demagógico también, ¿no? Todos son bonos demagógicos, son bonos para tener poder, ¿no? Pero sí, en ese sentido, este gobierno ignoró total y absolutamente a los artistas, y eso dolió más. Un estadista, un verdadero estadista, tiene o debería tener a toda una comunidad cultural y artística y pensante, ¿no? A toda la comunidad científica, cultural, artística, etcétera, de su lado, y los debe albergar y los debe acoger como verdaderos bastiones de su gobierno, como verdaderos paladines y como consejeros de su gobierno. Si un presidente no tiene eso, no está en ningún lado. Pues enhorabuena por este paso que han dado, y en verdad deseamos de todo corazón que llegue a buen puerto y que tenga mucho éxito por el bien de las culturas y las artes, y por algo que no se había trabajado. Te mando un abrazo, Horacio, un gusto tenerte por acá, un placer. Igualmente, querido Alberto, un abrazo. Te vamos a estar dando lata, para darle seguimiento, entonces. Cómo no, cuando quieras, gracias. Abrazo. Ayer